Esta es la transmisión de un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, hoy con el propósito de solucionar dudas frecuentes de ustedes, nuestros usuarios, sobre la tutela. Durante el programa les estaremos contando lo que ustedes deberían saber al respecto. Por esta razón, hoy contamos con la asesoría de un abogado experto. Le doy la bienvenida al doctor Helton Gutiérrez. Él es abogado, doctor en Derecho Público y docente de la Universidad Libre. Doctor, un gusto saludarlo. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buenas para ti y para toda la amable audiencia del Tiempo en Vivo. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Bien, les recuerdo a ustedes que nos están viendo en vivo que ustedes pueden participar de este consultorio jurídico dejándonos sus preguntas sobre el tema del día en los comentarios en las redes sociales del Tiempo, y durante la transmisión el doctor Helton estará resolviendo algunas de ellas. Bien, doctor, para empezar la conversación, contemple a la gente qué es una tutela y para qué sirve. La tutela es uno de los mejores regalos que nos deja esta Constitución del año 1991, que recientemente cumplió 30 años. Es una acción constitucional reglamentada con el decreto 2591 del 91. Es el mecanismo eficaz, idóneo y celero para la protección de los derechos fundamentales constitucionales de todos los colombianos. Podemos acudir libremente ante los jueces, cualquiera que estos sean. Cualquier juez de la República será competente para conocer de la acción de tutela. Podemos presentarla aún sin la representación de abogado, y existe unas obligaciones normativas en cabeza del Ministerio Público, específicamente la Defensoría del Pueblo y las personerías, para ayudar al ciudadano en la formulación de sus pretensiones ante los jueces para la protección de los derechos constitucionales fundamentales. ¿Cómo se hace paso a paso una tutela? Pues ya he indicado algo. Podemos tener ayuda externa, representación de un abogado, o simplemente hacerlo en calidad de ciudadano. El paso a paso es muy sencillo. Tenemos que dirigirlo ante un juez de la República. Anteriormente, prepandemia, pues se sabía que se acudía a los despachos o a las oficinas de reparto judicial. Hoy, gracias a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, Diana y televidentes, tenemos un aplicativo, o la rama judicial tiene un aplicativo en internet que permite, a través de un link que se llama Tutelas en Línea, el cargue de la información, la identificación del tutelante, si actúa como derecho propio o derecho de un tercero, por ejemplo, como cuando se actúa como agente oficioso de los derechos de un tercero. La dirección de correo electrónico es importante porque será el canal por el cual nos vamos a comunicar con el juzgado. La entidad que se cree o se entiende es aquella que debe responder por la protección o por hacer cesar el peligro o la amenaza sobre el derecho fundamental. Esto es importante porque debe haber una parte obligada a la protección de ese derecho, y es a esa a la que vamos a tutelar. El señalamiento específico de cuál es el derecho fundamental, cuál es la norma constitucional que usted considera está o subyace ese derecho: igualdad, petición, buena fe, libertad de expresión, libertad de asociación, trabajo, estabilidad laboral reforzada. Cualquiera que sea ese derecho, hay que señalar específicamente cuál es el que se está vulnerando, y por supuesto también, Diana, explicar las razones por las cuales hay una violación de ese derecho fundamental, porque no solamente describir el escenario, no es solamente enunciar el derecho, sino también explicar en qué consiste la violación. Y por supuesto que, dependiendo del estilo de cada quien, será importante argumentar con jurisprudencia, con cierta doctrina especializada en materia constitucional que ayude al propósito de construir cada vez un mejor argumento. Y las pruebas, muy importante. A veces no adjuntamos las pruebas, a veces no damos la copia de la petición que pensamos no se ha dado respuesta en el tiempo normativo legalmente establecido. Igualmente, las pruebas que se consideren son objeto de la violación, para que el juez no tenga un camino distinto a revisar lo que dice la contraparte e inmediatamente resolver el asunto, que es una de las características esenciales de la tutela, que sea respondida de manera pronta y segura. Bien, ¿en qué casos procede interponer una tutela y cuáles serían esas reglas para interponerla? Pues las reglas básicamente es entender ahorita quién sería el juez competente. Digamos que es algo que está superado, porque el aplicativo, reitero, tiene la facultad de cumplir con las reglas del reparto sobre la acción de tutela. Digamos que ese es como el requisito. Lo otro es elaborar el escrito y adjuntar las pruebas. Creería que
no hay mayor requerimiento que ese, Diana, que es el que, reitero, te va a permitir llevar al convencimiento al juez que hay una medida, que hay una afectación al derecho. Es importante precisarle a nuestros televidentes también que hay una solicitud de medidas provisionales que se pueden hacer. Es decir, de pronto la urgencia a la protección del derecho es tal que le podemos pedir al juez que tome medidas provisionales para la protección de ese derecho, y esto lo trae el decreto 2591. ¿Qué hacemos? Instamos al juez a que en máximo 48 horas decida si hay que adoptar una decisión mucho más pronta y mucho más eficaz para la protección efectiva del derecho de manera inmediata. Aclaro, ¿no? Bien, doctor, nos dice Alexander Jaimes a través de Facebook: ¿a dónde recurro cuando ya he agotado todos los recursos frente al Ministerio de Educación para trámites de convalidación de títulos si ya se hizo todo? ¿Qué sigue? Esa es una excelente pregunta, porque nuestro televidente lo que ha hecho hasta el momento es cumplir con el requisito de subsidiariedad de la tutela. Quiere decir que él ha agotado todas las instancias, seguramente ante la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional, ya habrá presentado su solicitud de convalidación. Muy seguramente, como le ha pasado a muchos colombianos, se ha demorado más allá de lo que este trámite debería ser resuelto en términos razonables, y creo que el camino, ya una vez demostrada esa diligencia por parte del solicitante, porque recuerden que este trámite va a requerir, por ejemplo, que nosotros complementemos algunos documentos, alguna parrilla de notas, algunos créditos u otros requisitos que nos pide el ministerio para ese tipo de convalidaciones. Entonces, una vez nosotros cumplamos fielmente con todo esto, la entidad debemos darle el plazo razonable que dispone para hacer esta entrega, esta convalidación. Si definitivamente persiste esa mora en la entrega, creo que el camino podría ser llano para la presentación de la acción de tutela, argumentando, por supuesto, lo que tiene que ver con la violación al derecho a la educación, la libertad de escoger profesión o oficio, el derecho al trabajo, la libertad de cátedra de enseñanza, el debido proceso administrativo. Podrían ser algunos de los derechos que posiblemente se vean comprometidos cuando quiera que el actuar de la administración se encuentre un poco tardío, de acuerdo a lo que estimamos como plazo razonable. Bien, doctor, si el usuario pues utiliza todo el proceso, agota todas las instancias, la tutela le sale favorable, ¿esto es de cumplimiento inmediato? Inmediatamente, muy bien, tú lo has precisado, la acción de tutela tiene un cumplimiento inmediato. La norma fija un término mínimo para el cumplimiento de 48 horas. Sobre esto, hacer la pertinente claridad. Es posible que, de acuerdo a la complejidad del cumplimiento del fallo, no podamos acercarnos realmente a esas 48 horas. Tiempo en el cual la autoridad le dirá al juez que le otorgue un mayor tiempo, o el juez, entendiendo la dinámica y entendiendo la complejidad de lo que debe hacer, otorgue un término mayor de las 48 horas iniciales. Y lo que tú mencionas, Diana, sobre el cumplimiento inmediato es efectivamente así. Muchos se cree y se considera que impugnar una acción de tutela hace que se suspenda la ejecución de la sentencia de primera instancia, y este es un gran equívoco, porque se cumple aún surtiéndose el trámite de la impugnación. ¿Qué hacer si, por ejemplo, al usuario le salió favorable la tutela, pero la entidad no responde ni en las 48 horas o se niega a hacerlo? Pues hay una aclaración que hay que hacer, Diana, y es el camino a adoptar. El camino generalmente nos va a llevar a algo que se llama el incidente de desacato. ¿Y qué significa? Es la posibilidad de ir ante el mismo juez que tomó la decisión y decirle: mire, a la autoridad que se le ha obligado por virtud de este fallo de tutela no está cumpliendo, y no ha cumplido en el término. ¿Qué hace el juez? Abre un incidente, que es como un pequeño proceso al interior de la misma acción de tutela, llama a colación a la entidad y le dice: usted tiene 24 horas para explicarme por qué no ha cumplido con lo que yo le dije. Y allí la entidad pues tendrá los caminos de siempre: contestar y correr y decir: disculpe la demora, ya le vamos a cumplir, o, como en algunas ocasiones, sigue renuente a su cumplimiento. ¿Qué vendría entonces? Vendría el incidente a generar lo que la norma le autoriza al juez, que es sancionar al desacato, al incumplimiento de la orden del juez de tutela, y esto podría ir entre días de arresto o también multas sucesivas en contra del obligado. Claridad final: el hecho de que yo te vaya a poner una sanción de tipo prisión o una sanción de tipo pecuniario o multa no quiere decir que la entidad va a cumplir.
y esto hay que tenerlo muy claro. Es un mecanismo de presión. Por supuesto que si a la entidad le dice que el representante legal va a durar 3 días privado de su libertad, inmediatamente sale a cumplir. Pero puede que no. Y en ese momento, digamos, podría eventualmente configurarse un fraude de resolución judicial, ¿cierto? Un fraude procesal, pero nada podrá obligar a la entidad a cumplir. Ese es un punto muy importante que reflexionar en el tema del incidente de desacato. Que el incidente de desacato hace es sancionar. Y sanción no es lo mismo a cumplimiento. Distinto es que yo cumpla porque sé que viene una sanción. Quiero que eso le quede muy claro a nuestros televidentes porque se ha presentado de manera muy escasa este escenario, pero pues siempre hay una posibilidad de que esto pueda generarse. Otro de los temas que confunde a los usuarios, confunde a la gente del común, es la diferencia entre interponer un derecho de petición y una tutela. Doctor, contémosle y hagamos claridad sobre qué es, o sea, la diferencia entre una tutela y un derecho de petición. Claro, ¿qué es el derecho de petición? El derecho de petición, al igual que la acción de tutela, es un mecanismo de acceso ante la administración generalmente. La ley 1437 del año 2011, conocida por nosotros como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dice que el derecho de petición es una de las formas de iniciar actuaciones administrativas. Entonces, por ejemplo, usted presenta un derecho de petición para que le empiecen el trámite de reconocimiento de la pensión. Usted presenta un derecho de petición porque la factura de servicio público le llegó por un valor que no correspondía. Usted presenta un derecho de petición para pedir un informe de sus obligaciones tributarias y su cumplimiento en los últimos 5 años. Es decir, el derecho de petición es el mecanismo por el cual yo me comunico, en el cual inicio posiblemente una actuación que es de responsabilidad de la administración. Y cuando hablo de la administración, cito ejemplos: Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cualquiera que sea esa entidad de carácter público. Yo me comunico con derecho de petición. ¿Qué es lo que pasa? La confusión puede llegar, Diana, es que cuando el derecho de petición no se cumple, es decir, no se respetan los términos para su respuesta, entonces, ¿qué sucede? Viene a configurarse una violación al derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, que es el derecho de petición, y a los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1755 del año 2015, que han sido ampliados por virtud de la emergencia por el decreto 491 del 2020. ¿Qué pasa? Si esos términos se vulneran, entonces yo sí le puedo decir al juez: se me está violando el derecho fundamental de petición y este sería tutelable o protegible a través de la acción de tutela. Luego, no es que sea una relación directa de causa y efecto, pero vaya que sí puede generar un punto de coincidencia cuando el derecho de petición es el mecanismo para obtener el reconocimiento de un derecho y este posiblemente o no se responda o se responda mal y dé lugar o acceso a la presentación de una acción de tutela. Pero naturalmente que son distintos. Acá esto es una autoridad judicial en la tutela. En el derecho de petición estamos frente a autoridades públicas. En este sentido nos dice Yasmín Rodríguez en Facebook: he realizado muchos derechos de petición y tampoco ha sido resuelto mi problema con la empresa de energía. ¿Qué decirle a esta usuaria? ¿Qué es lo que ha pasado con Yasmín? Por ejemplo, es algo muy recurrente que sucede en temas de servicios públicos y es que presentamos la reclamación, ¿sí? Y muy seguramente la entidad no nos da la razón. Entonces, ¿qué es lo que le sugiero yo a Yasmín? Siempre estar muy atento de todas las respuestas que nos llegan de parte de, por ejemplo, de la empresa de energía, porque allí, en ese tipo de respuestas, donde nos dan o muy seguramente no nos dan la razón, nos dicen: contra la presente decisión procede los recursos de apelación, de reposición y de subsidio de apelación. ¿Qué va a ser necesario, Yasmín, y todos los televidentes que a esta hora se conectan por el Facebook Live del Tiempo? Es que pueda, ¿cierto? Pueda interponer esos recursos, porque si no los interpone, eventualmente yo no podría ir frente a una acción de tutela. ¿Listo? ¿Y por qué no puedo ir? Porque tengo unos recursos que agotar. No me los puedo saltar. Entonces, hay que acudir en esos recursos, primero ante la empresa de energía y en segunda instancia ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que actúa como el último de los jueces, en este caso de la causa administrativa que resolverá sobre tu reclamación. Ya si en el interregno de esa discusión, ya si definitivamente en la
en lo que recurre la entidad en seguir vulnerando los derechos de los usuarios, sería muy factible, pero hay que revisar con detenimiento que podamos iniciar una acción de tutela, sin perjuicio, y le aclaro a Yasmín y a todos nuestros televidentes, que ese tipo de decisiones administrativas podrían ser objeto de una demanda en lo contencioso administrativo sobre la nulidad de ese acto y el restablecimiento del derecho, que podría ser la devolución de dineros o, digamos, el cobro proporcionado de los recibos que facturan el servicio de la energía. ¿Listo? Por otra parte, Juan Rodríguez nos pregunta, ¿puede interponerse una tutela entre personas naturales? Claro que sí, el decreto 2591 es muy específico en otorgar la posibilidad de presentar tutelas contra particulares. Generalmente hay un par de reglas que cumplir, y es que los particulares en muchas ocasiones no son particulares en un sentido estricto, sino que estos cumplen ciertas funciones que son propias del Estado. Imagínese una concesionaria privada que está construyendo una vía, ¿cierto? Se le puede hacer una solicitud o un derecho de petición para que nos explique cómo o de qué forma impacta negativamente el medio ambiente la intervención de una carretera en lo que anteriormente era un ecosistema de flora, fauna o de, digamos, de un cuerpo de agua, etcétera. Tiene la obligación de respondernos esas peticiones, y si se observa que hay violaciones o se observa que hay afectaciones a derechos fundamentales, puede claramente interponerse la acción de tutela. El segundo presupuesto es también cuando existe un marco de superioridad, o quien está presentando la tutela se encuentra subordinado a aquel contra quien se está presentando la acción de tutela. Y por supuesto que todo esto en el concepto genérico de prestación de servicios públicos, independientemente de que sean particulares, el que presten servicios públicos en favor de nosotros los hace factibles de ser tutelables a través de esta maravillosa acción constitucional. Doctor, ¿es verdad o mentira que puedo interponer una tutela en todos los casos, bien sea con parendos de tránsito, para solucionar inconvenientes con EPS, entre otros temas? Es absolutamente falso. Creo que las preguntas de nuestros usuarios han permitido generar un telón de fondo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la tutela tiene por naturaleza la subsidiariedad. Es decir, que la tutela no es el mecanismo que nosotros debemos acudir primero para defender nuestros derechos. Desafortunadamente hemos crecido, y cuando digo hemos crecido me incluyo incluso cuando estaba en mis cursos de derecho, donde si bien la tutela tiene los mayores beneficios para el acceso a la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales, se equivoca muchas veces las personas pensar que todo se resuelve con la acción de tutela. Y la acción de tutela, claro, que sirve para defender los derechos, pero debemos pensar también cuáles son esos recursos que hay que agotar. Por ejemplo, cuando le explicábamos a Yasmín hace un rato que si la facturación o la reclamación con facturación da como resultado que no me dan a mí el favor o no me dan a mí la razón, pues tutela inmediatamente. No. Si me coloca un comparendo porque hay cámaras que aún no hacen la detección del rostro del infractor, entonces tutela inmediatamente. No, vamos paso a paso. Primero hay que ir a discutir con la autoridad, a agotar los recursos que nos ofrecen las distintas instancias, y luego, pues, si ya persiste la violación, lo procedente será ir e interponer la acción de tutela. Ese sería, digamos, el camino a recorrer. Por eso es un absoluto mito que la tutela proceda contra todo. Claro, como toda regla hay una excepción, a Diana, y para todos los televidentes, y es que obviamente la tutela se puede presentar como un mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables. Es decir, si ya lo que tenemos enfrente es una amenaza frente al derecho constitucional, entonces, ¿cuál será el camino? Poder ir a la tutela, decirle al juez, yo sé que tengo recursos, yo sé que tengo otros mecanismos, sé que tengo demandas, pero yo necesito que esto se proteja ya mismo, porque de iniciar yo demandas, de iniciar reclamaciones, pasará el tiempo y muy seguramente habrá un daño consumado, que es lo que pasa por lo general con la salud, en donde el asunto se necesita urgente, y pese a que está el agotamiento de las instancias internas ante
la EPS y el comité científico y el comité paritario y la junta médica, pues yo acudo en tutela y le digo, resuélvame, señor juez, porque de esto depende la salud o la vida de una persona. Allí podría haber una excepción, pero para claridad de nuestros televidentes, la tutela siempre será subsidiaria. Así que hay que acabar también, Diana, ese dicho que dice, contra esto cabe tutela, ¿no? Vamos a sacarlo del lenguaje porque vamos a hablar de su procedencia excepcional también. Bien, doctor, otro de los mitos frecuentes es que para que uno le solucionen a través de tutela o cualquier otro recurso, debe interponer el recurso en la Corte Constitucional. ¿Esto es un mito o una realidad? Esto también es un mito. Por supuesto que todos los colombianos quisieran que la tutela siempre sea revisada por la Corte Constitucional. Es nuestro máximo tribunal constitucional y de protección de los derechos de los ciudadanos en Colombia, pero no todos corren con esa suerte. Y es por una sencilla razón, por imposibilidad física, por imposibilidad jurídica de que la Corte resuelva todas las tutelas. De allí que la jurisdicción constitucional se encuentra difusa en todo el territorio nacional, en todos los jueces de la República. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos primera y tenemos nuestra segunda instancia, la cual acudimos a través de una impugnación cuando no nos va bien en la primera instancia en acciones de tutela, y una vez pasan estas instancias, todas las tutelas hoy día a través de un sistema que se llama pretoria, pasan a la Corte Constitucional. La Corte, a través de este sistema pretoria, con ayuda de 2 magistrados de la sala de selección, revisan dentro de las miles, porque son miles, 4,000, 5,000, 10,000 tutelas que pueden estar llegando semanalmente a la Corte Constitucional, se hace una depuración, ¿cierto?, con fundamento y con base en algunos criterios que establece la Corte Constitucional, y solo unas 200, 150 o 100 tutelas las conoce la Corte Constitucional, sin que esto sea un requisito para la protección de los derechos, porque ya lo explicamos, hasta el juez de primera instancia, de forma inmediata, que profiere el fallo de primera instancia, puede hacer llegar a cumplir su decisión y es de obligatorio cumplimiento e inmediato cumplimiento. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. A ti, Diana, por la oportunidad y por el espacio. Por supuesto que a todos los televidentes del Facebook Live del Tiempo y a la Universidad Libre, por supuesto, también por la invitación. Muchas gracias a todos. También gracias a ustedes por continuar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos. Nosotros nos vemos el próximo martes a esta misma hora en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico para tratar otro tema legal de su interés. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.